Hola, buenas tardes. Bienvenidos un día más al cuarto Congreso Internacional de Medicina Integrativa. Mi nombre es Ana Padilla, soy directora del Centro Internacional de Biomagnetismo Celular y la ponencia que os traigo esta tarde es Biomagnetismo Celular en armonía con el sistema nervioso. Biomagnetismo se refiere a la capacidad magnética biológica de nuestro organismo. Y como esta capacidad magnética de nuestro organismo ha sido negada continuamente desde diferentes sectores, voy a construir esta ponencia partiendo de conceptos que todos conocemos. Y el primero de ellos es el de la materia orgánica. Lo que vemos, lo que somos, lo que tocamos en nosotros, está construido a base de cadenas de átomos de carbono. Cadenas de átomos de carbono que han hecho enlaces con cientos de átomos de otras sustancias. Por eso hay tanta variedad. Pero así es como estamos formados. Así es como está formada toda la materia que somos. Lo que conocemos como sistemas biológicos, como el endocrino, el respiratorio, el muscular, en realidad son estructuras formadas por enlaces de átomos. Y para que una estructura formada por enlaces de átomos sea estable y se mantenga estable, tiene que haber una interacción de fuerzas positivas y negativas que hacen que eso sea posible. Un continuo equilibrio de fuerzas. Es decir, que se está negando la capacidad biomagnética del organismo. Pero todos los organismos están construidos a base de equilibrio de fuerzas por los enlaces de átomos positivas y negativas. Otro concepto que quiero traer aquí es el de los magnetosomas. Los magnetosomas son un descubrimiento de los años 80. Son cristales de magnetita y están rodeados por una membrana biológica y se encuentran en la mayoría de los tejidos del cerebro humano. Se han localizado cientos de millones en la membrana que envuelve al cerebro, en la membrana que envuelve a la médula espinal y en la membrana que envuelve al sistema nervioso central. Se han descubierto también en las principales glándulas que rigen nuestro organismo y la investigación continúa. Es decir, has oído perfectamente, millones de cristales magnéticos rodeados de membrana biológica con sus propiedades magnéticas y distribuidos por todo nuestro organismo, formando parte de nuestro sistema nervioso, endocrino, digestivo. Esto es un descubrimiento de los años 80. Los magnetosomas se distribuyen en perfecto equilibrio en nuestro organismo. Es decir, somos campos electromagnéticos. La estabilidad de un campo electromagnético es porque el equilibrio de fuerzas está ahí. Si lo rompes, el campo, por su propia definición, vuelve a encontrar ese equilibrio. Trabaja para reencontrarse otra vez con su equilibrio. Si esto está sucediendo, si nuestro cuerpo, nuestro organismo es un campo biomagnético, evidentemente, pues esto también está sucediendo continuamente en nuestro organismo, que ante cualquier desajuste, nuestro propio organismo tiene la capacidad de reorganizarse nuevamente. Es decir, que tenemos la capacidad biomagnética y es innata en nosotros. Es una cualidad nuestra, es algo que pertenece a nuestra biología, no es algo externo. Así que el biomagnetismo celular es el conjunto de acciones encaminadas a acompañar, a ayudar al organismo a recobrar y mantener el equilibrio natural de fuerzas magnéticas. No es una técnica invasiva, sino que es un acompañamiento. El organismo ya tiene sus propias cargas biológicas que están repartidas en perfecto equilibrio por todo el organismo. Están presentes en todos los organismos. Y por tanto, cuando hay algún tipo de desajuste, ya el propio organismo tiende a encontrar su equilibrio. Ya lo hace el propio organismo. Por tanto, cuando tomamos una carga positiva y una carga negativa
a nivel de cargas minerales, lo que llamamos normalmente imanes, lo que estamos haciendo es incentivar, acompañar al organismo para ese trabajo que ya él, sin nosotros, ya estaba haciendo. Ahora bien, cuando un organismo necesita nuestra ayuda, es porque el obstáculo lo que provocó el desajuste es un obstáculo que sigue ahí, que aún no se ha retirado, que está ahí. Y el biomagnetismo del propio organismo no puede salvarlo, o le cuesta trabajo o se está desgastando. Ese es el trabajo del biomagnetismo celular, acompañar al biomagnetismo del organismo y ayudarle a liberarse de todo aquello que le impide recobrar su equilibrio natural. Por eso el biomagnetismo celular se centra en 3 acciones. La primera es el testaje de los pares conocidos, los que están identificados, los que están en ese listado que el doctor Goy llamó Patrimonio de la Humanidad. Son pares que ya están identificados, nosotros los testamos y donde aparecen esos pares, pues se hace ese trabajo, ese reajuste. También la segunda acción sería localización, rastreo de pares personalizados. Es decir, vamos a rastrear pares que no están en ese listado, vamos a buscar todos los puntos del organismo, aun cuando no estén en ese listado, que a esa persona concreta y en ese momento concreto y en esa situación concreta y ese lugar tienen en desajuste biomagnético. Los encontramos, los tratamos, le ayudamos a recobrar su equilibrio, ya está. Muchas veces no sabemos ni qué hay relacionado a esos pares, ni vuelven a aparecer nunca más. Pero en ese momento había un desajuste y ese es el desajuste que hemos equilibrado. La tercera de las acciones es la localización de lo que permitió el desajuste, lo que lo mantiene y lo que impide que el cuerpo, el organismo por sí mismo, encuentre su propia recuperación. Y en esta última acción toma un papel muy importante la toma de conciencia de la persona en cuestión. Que la persona que está recibiendo el tratamiento tome conciencia de forma consciente de lo que le está pasando. Y digo consciente porque el organismo de esa persona ya desde la primera décima de segundo en la que se inicia un desajuste, ya está ese organismo reorganizándose para recuperar su equilibrio. Y lo está haciendo sin que la persona sea consciente de ello. Y como no tenemos ni idea de lo que realmente está pasando en nosotros, muchas veces las personas, desde nuestro consciente, boicoteamos el proceso natural que nuestro organismo está haciendo. Por eso necesitamos ayuda. Entendemos bien que es ayudar con 2 cargas minerales, imanes, al organismo a reencontrar su propio equilibrio, porque el organismo ya tiene las cargas biológicas repartidas por todo el organismo, por todo sitio, y además repartidas en perfecto equilibrio. Bueno, pues, si llevamos las cargas incorporadas y conocemos técnicas para el diálogo con las células, porque eso es indispensable. Hacer un testaje de alguna forma es dialogar con las células. Y hay muchas técnicas en medicina integrativa que hacen testajes. Hay muchas técnicas con las que se desarrolla la capacidad que todos tenemos de escucha y diálogo celular. Cada uno tiene las suyas, y todas son válidas. Yo tengo las mías propias. En mi centro de formación hay una serie de talleres organizados para despertar esta capacidad que todos tenemos y para poderla desarrollar, y hacemos un entrenamiento para desarrollarla al máximo. Pero soy consciente de que yo tengo las mías, pero hay muchas más. Yo tengo las que a mí me valen, las que yo he desarrollado, las que estoy utilizando desde hace años, pero hay muchas más. Y están en manos de otros compañeros. La kinesiología en sí misma es una técnica de testaje, que es una técnica para el diálogo celular. Pues bien,
si conocemos técnicas para el diálogo celular, si sabemos que ese diálogo celular traspasa edificios, traspasa muros. No es necesario estar junto a una persona para poderlo testar. Se ha hecho muchísimas veces. Es una práctica que hacemos en todas las técnicas de testaje, el testar en la distancia. Pues bien, podemos testar en la distancia, los magnetosomas están en todos los organismos y las cargas biológicas están bien repartidas en los organismos, y una parte primordial de este trabajo es la toma de conciencia que se puede hacer por teléfono a través del ordenador. ¿Qué me impide que el tratamiento pueda hacerse en la distancia? ¿Qué me lo impide? Y que sea tan eficaz como presencial. ¿Me lo impide algo? Si tengo esas tres cosas, las tengo a mi favor, ¿por qué no? Pero voy más lejos. Si esas cargas biológicas, magnéticas, están repartidas por todo mi organismo y estoy centrado en el biomagnetismo, ¿qué me impide utilizar mis cargas biológicas? Mano derecha, carga negativa; mano izquierda, carga positiva. ¿Qué me impide utilizar eso en mis tratamientos del día a día? ¿Qué me lo impide? Porque al final, en definitiva, en esencia, todo esto es información que recorre nuestro organismo. Información que, como toda la información que recorre el organismo, de ella se ocupan las neuronas. Las neuronas y el sistema nervioso. Por eso es tan importante no boicotearlas, no colapsarlas. Las neuronas intervienen de alguna forma en todos los procesos biológicos que tienen lugar en nuestro organismo. Conectan con todas las células. Y os recuerdo, se han localizado millones de magnetosomas con todas sus propiedades magnéticas en la mayoría de los tejidos del cerebro, en la membrana que recubre al sistema nervioso central, al propio cerebro, a la médula espinal. Los magnetosomas están presentes en todas ellas. No podemos ayudar al organismo si no estamos en armonía con el sistema nervioso. Nuestra acción no puede ser agresiva, porque el sistema nervioso se bloquearía. Tenemos que respetar los tiempos del organismo, no podemos invadir. Desarrollamos la escucha y el diálogo celular y acompañamos siempre, pero es imprescindible acompañar en perfecta comunicación con el organismo. Por eso es tan importante el diálogo celular. Porque cuando se habla de neuronas, de lo neurológico, cuando hablamos de lo neurológico, normalmente pensamos en ¿qué? Motricidad, aprendizaje, memoria, relaciones humanas, emocionales. Pero no podemos ignorar que la red neuronal afecta a todas las células, conecta con todas ellas. Y una alteración en sus conexiones, por leve que pueda ser, va a repercutir en el resto, afectará al resto, con toda seguridad. La red neuronal procesa toda la información del organismo, esa es otra. Procesa, interviene de alguna forma en todo y además procesa toda la información del organismo, pero tanto la información que llamamos inconsciente, esa que se da dentro de nuestro organismo, se da en nuestros procesos biológicos y que sin que nosotros ni nos enteremos, pero sirve para hacer ciertos procesos que son imprescindibles para que estemos vivos y para nuestra calidad de vida. Bueno, pues también procesa la información consciente, que es esa de la que sí nos enteramos. A veces no nos enteramos mucho, pero teóricamente de la que sí nos enteramos. Pero cuidado, que también es biológica y que en muchas ocasiones es la que colapsa nuestro sistema nervioso
y lo boicotea, con pensamientos, con creencias, con actitudes, con ideas que se pasan por la cabeza, sentimientos. Lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos, nos puede parecer que es algo ajeno a lo biológico. Nada más lejos de la realidad. Nuestro interior biológico está formado por estructuras de átomos. Hemos dicho que es un campo en continuo equilibrio de fuerzas. Pues en nuestro interior biológico, absolutamente todo se transforma en elementos que acaban interactuando en ese continuo equilibrio de fuerzas. Y lo que nosotros percibimos como emoción, pensamiento, creencia, tiene su traducción, tiene su transformación biológica en el organismo. Y ese producto en el que se transforma en nuestro organismo, esos iones que van a servir para fortalecer, para ayudar a reencontrarse con el equilibrio natural o para mantenerlo, ¿vale? Puede colaborar con la estabilidad o puede boicotearla y lo va a desajustar entonces mucho más. Por eso es tan importante la toma de conciencia de qué me está pasando. Por eso es tan importante que la persona tome conciencia de lo que está dañándole dentro de él mismo. Porque el sistema nervioso es el que está presente en todo el proceso. Y está presente tanto en lo que percibimos, lo que llamamos consciente, como lo está también cuando el organismo hace la transformación de eso que percibimos en elementos que las estructuras de los átomos nuestros van a utilizar. Así que podemos, desde el consciente, como hemos dicho, colapsarlo o boicotearlo, o podemos ayudarlo. Y esto es algo que creo que muchos compañeros terapeutas entienden perfectamente y lo ponen en sus consultas y lo tienen muy en cuenta. Pero cuidado que yo voy un poquito más para allá. De la misma forma, si como profesionales queremos ayudar a alguien, podemos hacerlo en armonía con él, respetando sus tiempos, acompañándolo. Y lo va a recibir como agua de lluvia. Pero también podemos hacerlo colapsándolo y que esa persona lo viva como una agresión. Lo podemos invadir con un montón de terapias y de cosas. Y resulta que la persona lo puede estar percibiendo, el organismo de la persona lo puede estar percibiendo como una agresión. Si recibimos el tratamiento como una agresión, pues vamos a reaccionar contra él. Vamos a ponernos como de uñas contra él, nos vamos a defender. Por tanto, toda acción, para que sea beneficiosa, no puede invadir. Tiene que ser en armonía con el sistema nervioso. Entonces será realmente efectiva y definitiva. ¿Quiere decir esto que nunca jamás podemos invadir? Pues a veces hay que invadir. A veces es necesario invadir. A veces es necesario manipular al organismo. Se hace muchísimo desde la medicina, desde lo que llamamos la medicina oficial. Y es necesario. A veces el organismo tiene que reaccionar y su proceso natural, pues en el camino me quedo yo en el otro mundo, ¿no? Entonces hay que reaccionar. Y es verdad que a veces es necesario invadir. Pero cuidado con esto. Vamos a invadir y al final vamos a doblegar al organismo y lo va a aceptar. O no lo va a aceptar, pero sus sistemas van a empezar a funcionar con todo eso que se le está incorporando y con todo lo que se le está haciendo. Y bendito sea Dios porque salvamos vidas. Bien. Pero si después de este proceso de invasión no tomamos al organismo y le ayudamos a reencontrar su equilibrio natural, no va a estar bien. Va a estar vivo, pero no va a estar bien. Estoy convencida de que este es el origen de lo que llamamos las secuelas. Cuando una persona aparentemente está bien, pero le quedan secuelas, lo que le queda realmente es
un organismo que no está en equilibrio y que sigue notando los desajustes y que sigue necesitando encontrar el equilibrio natural. Bueno, pues secuelas he visto muchas en estos últimos meses. Este último año ha sido un año muy especial para todos, para todo el mundo. ¿Quién no ha dicho eso? Vaya añico, menuda historia, ha sido un año súper especial para todos. Y en mi caso he tenido la oportunidad de comprobar la eficacia de este sistema y de alguna forma mi seguridad en lo que estoy haciendo se ha puesto a prueba, porque a pesar de todo, desde el segundo uno que esto empieza a moverse, yo decido que fuese lo que estaba pasando, viniera de donde viniera, tuviera las consecuencias que tuviera, fuera como fuera lo que estaba sucediendo, lo que para mí seguía en pie es la premisa por la que siempre me he guiado. Cuanto más estable es el equilibrio biomagnético de un organismo, mejor afronta cualquier situación. Así que tanto las personas que me pidieron ayuda para estar sanas, porque estaban sanas y querían mantenerse así, como los que llegaban con positivos en las pruebas que se hacen, o ya enfermos o enfermos hospitalizados, y los que ahora aparecen desde el mes de diciembre con lo que llamamos secuelas de la enfermedad, para mí, con todos, ha sido lo mismo. Y lo mismo que era antes del 2020, 2019, 2018, hacia atrás. Lo mismo. Averiguar qué puntos de su organismo no están en equilibrio magnético. Averiguar qué lo permitió, qué mantiene ese desequilibrio y qué impide al organismo reencontrarse con su equilibrio. La misma con todos. Porque suceden 1000 cosas y nos suceden a todos por igual, pero no todos lo vivimos igual. Y al final es que mi equilibrio de fuerzas interno esté estable. Y estando estable, ya se reorganizará y el impacto será diferente. No estoy hablando, cuando digo estable, rigidez, inamovible, está ahí en el centro, impoluto, no. Para mí estable es que tenga esa capacidad de que cualquiera que sea el desajuste, recobre su equilibrio a la mayor brevedad y por el camino natural, por el camino, digamos, de su eje de equilibrio. Y de esa forma ha sido el trabajo que he estado haciendo durante todo este último año. Bueno, pues me he encontrado con pares que se repetían continuamente. Y, bueno, pues parecía normal. No me gusta hablar de protocolos, no voy a dar protocolos, nunca he tenido en cuenta los protocolos, era consciente de que esos pares se repetían y algunos de ellos se repetían sesión tras sesión y dejaban de repetirse a la vez que la persona empezaba a recuperarse. Pero no estoy hablando de protocolos ni los voy a hablar nunca, porque siempre he pensado que los protocolos de alguna forma nos ponen anteojos y nos quedamos ahí con nuestros anteojos y empobrecemos la investigación, que es de lo que se trata, porque cada persona es un mundo y cada persona reacciona como reacciona, y aquí de lo que se trata es de ayudarle a encontrar su equilibrio. Y cuando os decía antes, se repetían muchos de los pares, para mí lo más llamativo y lo que más me ha preocupado ha sido no ya que se repitieran ciertos pares, sino que las emociones eran las mismas. Las emociones se repetían continuamente y suelen ser soledad, sensación de abandono,
Miedo en sus tres versiones, pánico, terror, miedo. Y fijaos, si han estado repitiendo, y además es lo que estamos fomentando. El desajuste que se provoca en personas a las que hay que invadir con terapias que son necesarias porque ha sido necesario en estas situaciones, el desajuste muchas veces continúa. Lo que llamamos personas con secuelas, esas personas que han llegado al organismo, a consulta, y me han planteado que lo que tenían eran secuelas, cuando nos hemos puesto a testar, me he encontrado con el mismo tipo de pares que me encontraba en los enfermos. Es decir, ya no son positivos, ya no tienen la enfermedad, han salido adelante gracias al trabajo magnífico que se ha estado haciendo con ellos desde la medicina oficial. Pero cuando yo les testo, encuentro exactamente el mismo tipo de pares que encuentro en las personas que estaban desarrollando la enfermedad. Es decir, lo que encuentro es que los desajustes siguen estando, el desequilibrio biomagnético sigue estando en esas personas, por eso están las secuelas. Y no solamente sigue estando ese desequilibrio biomagnético, sino que las emociones son las mismas que las que se movían entre esas personas que ya estaban desarrollando la enfermedad. Y conforme hemos ido avanzando con estos últimos, conforme hemos ido trabajando y hemos ido viendo la luz al final del túnel y han ido desapareciendo las secuelas, se han ido encontrando mejor, que no han sido tantas sesiones, que con un mes de trabajo una persona ha ido ya encontrando un beneficio impresionante y otros con 2 semanas de trabajo. Pero con todos ellos, lo curioso es que cuando íbamos trabajando, nos íbamos encontrando con que lo que estaba ahí, lo que estaba desajustando su organismo y estaba apareciendo y iba tomando conciencia. También iba ella tomando conciencia, iba él tomando conciencia de que esos desajustes no eran de ahora, ya estaban antes, ya estaban previos al problema gordo que han tenido, ya estaban de antes, eran desajustes que estaban ahí, a los que no se les daba importancia, que de alguna forma no les dábamos ninguna importancia, pero que esos desajustes han estado teniendo las estructuras en tenguerengue, que se dice en mi tierra. Y claro, estructuras en tenguerengue, y ahora llega algo muy gordo y pega fuerte y aquello se deshace. Os digo, no hablo de protocolos porque creo que cada persona es un mundo, que no es lo que hay fuera, sino cómo interactúo con lo que yo tengo dentro y lo que hay fuera. Por tanto, cada persona es un mundo y cada persona es un estudio en sí misma. Y bueno, cuando comenzó toda esta preparación del Congreso, cuando empezamos a hablar del Congreso, la verdad es que yo pensé que el doctor Goiz estaría presente de alguna forma en esta formación, en este Congreso, ¿no? Ya él era muy mayor, pero yo no solo pensé que estaría, sino que me habría encantado que estuviera. Yo quería que él conociese la forma en que yo trabajo y quería conocer su opinión sobre cómo yo entiendo el biomagnetismo y cómo estoy desarrollando el sistema de trabajo del biomagnetismo celular. Porque yo fui alumna del doctor Goiz. Yo fui alumna suya en el 2010 y fue una experiencia única. Fue una experiencia impresionante. No solo el curso, es que yo llegué allí un día antes y me lo encontré en el hotel. Y cuando él se da cuenta que somos varios los que estamos allí, que vamos a hacer el curso, nos invita a tomar un café con él y desde las 4 de la tarde hasta la hora de cenar, y se cenó tarde, ¿eh? Para mí ese día fue un intensivo, un curso intensivo, fue como un máster previo al curso, impresionante. Su calidad humana, su visión, sus ganas de compartirlo todo. Para mí, un ser humano con muchísima luz y el maestro con mayúsculas.
Y desgraciadamente, este 27 de marzo, hace muy poquito, el doctor Goiz ha fallecido. Ya era mayor, de alguna forma todos tenemos nuestra fecha, pero evidentemente yo ya no voy a poder saber lo que él opina del trabajo que estoy haciendo. Pero sí tengo muy presente que tanto aquel día previo al curso como durante el curso, a cada duda que teníamos, cada cosa que preguntábamos, cada cosa que cuestionábamos, él nos daba las explicaciones. Él nos se desvivía por darnos toda la información. Pero él terminaba todas sus explicaciones diciendo: investiguen. Esto es una ciencia muy nueva. Investiguen. Estamos apenas al comienzo. Así que yo hoy quería traeros o plantear dentro de esta ponencia que soy consciente de que el doctor Goiz generó la teoría de que cada punto del organismo que se encuentre en acidez le corresponde otro en alcalinidad, con la misma intensidad, y ambos se corresponden con un microorganismo relacionados a una patología. Pero hay gran variedad de pares que no cumplen esta teoría. Y los que la cumplen, los llamados pares regulares que están asociados a un microorganismo, no siempre que se localizan esos pares, los microorganismos están presentes en la zona. No siempre que localizamos los pares, localizamos actividad de esos microorganismos. Por tanto, mi planteamiento, el que yo hago desde el biomagnetismo celular, es: ¿qué tal si con el par lo que detectamos son desajustes magnéticos biológicos, que evidentemente tienen que ser en 2 puntos, porque estamos hablando de un continuo equilibrio de fuerzas positiva y negativa. Por tanto, el desajuste en el equilibrio natural de esas fuerzas positivas y negativas va a ser en 2 puntos, evidente. O sea, el desajuste va a ser en un punto, pero necesitamos 2 cargas positivas y negativas para contrarrestar. Es decir, que esos desajustes pueden incluso llegar a romper los enlaces que forman, sí, y podrían ser pequeños desajustes continuados en el tiempo o grandes desajustes que se provocan en décimas de segundo. Pero está claro que desajustar o romper los enlaces de los átomos que forman las estructuras orgánicas, que es lo que somos, conlleva alteración en el perfecto equilibrio interno. Ese equilibrio que nos hace estar vivos y en calidad de vida. Que ese cambio en el equilibrio de fuerzas positivo y negativo pueda llegar a desembocar en un pH, en un cambio del pH. Sí. ¿Por qué no? Puede ser o no. ¿Que puede acabar provocando disfunciones glandulares? Sí, puede ser. Incluso puede crear nuevas relaciones moleculares, nuevos enlaces que no estén en el perfecto equilibrio natural de nuestro propio organismo, de nuestras estructuras también. Y esto evidentemente va a provocar mayores desajustes, deterioro generalizado, degeneración en los sistemas biológicos, sí, todo ese desastre. Pero puede ser perfectamente independiente de la existencia de microorganismos, aun cuando quizá lo que sí estamos haciendo es creando la infraestructura perfecta para la aparición de ciertos microorganismos en esa zona, lo que no implica que sean los responsables de los desajustes. Porque, ¿qué sabemos de los microorganismos? Esos que a veces los llamamos patógenos, esos contra los que el mundo entero está luchando últimamente, a los que se les responsabiliza absolutamente de todo. ¿Qué sabemos de ellos? ¿Que están en el origen de la vida?
que sin ellos la vida no existiría, que son un ecosistema en nosotros, que interactúan y colaboran con ciertas funciones nuestras para garantizar nuestra vida, y de pronto, por alguna razón, se vuelven malignos, patógenos. Me recuerda a la película de los Gremlins. ¿Hacemos un ejercicio de imaginación? Ya estamos terminando. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Podría suceder que si alguien observa la Tierra desde fuera, un observador desde las estrellas, alguien que no nos conoce realmente, alguien que no conoce nuestro lenguaje, que no conoce nuestras interacciones humanas, ni nuestro lenguaje verbal ni nuestro lenguaje no verbal. ¿Se podrían identificar desde fuera los incendios, los accidentes y las catástrofes con la presencia en la zona de bomberos, sanitarios, agentes del orden? Están siempre presentes en todo ello. Los bomberos están en medio de todos los fuegos. Es más, muchos fuegos crecen y crecen sin parar y los bomberos están dentro. Y además echando una cosa viscosa, rara, que sale ahí, que no, desde arriba no se sabe lo que es. ¿Y los sanitarios? Dios mío, los sanitarios están en todas estas situaciones. Gracias a Dios, menos más que están. Para nuestro bien, crean puestos de campaña y están atendiendo, ¿están qué? Atendiendo, cortando, cosiendo, reponiendo, amputando, se les mueren otros en sus brazos. ¿Visto desde arriba? Podría ser que visto desde arriba, desde fuera, desde alguien que nos observa sin realmente habernos estudiado bien y conocernos bien en todas nuestras facetas y en todas nuestras situaciones, ese alguien podría de alguna forma identificar a bomberos, sanitarios y agentes del orden, identificarlos con agentes patógenos. Lo dejo ahí para la reflexión, porque os recuerdo, los microorganismos apenas empezamos a conocerlos. Se ha investigado mucho en cómo manipularlos, creando unos nuevos, qué hacer con ellos, cómo los contrarrestamos, pero conocer bien su hábitat, sus interacciones, cuántos hay, a qué se dedican, cómo son, conocerlos bien, apenas se empieza ahora a conocerlos. Y ya añado otra reflexión más. Mi reflexión desde el biomagnetismo celular. Alterar y, por supuesto, romper el equilibrio biomagnético del organismo en un punto repercute a la estabilidad de todo el organismo y no siempre se detecta la presencia de microorganismos en la zona, ni tampoco una patología determinada, y a veces es simplemente lo que detectamos es un simple cambio del estado de ánimo, un no me encuentro al 100%, y sin embargo, siempre que detectamos presencia de microorganismos en zonas que no es su hábitat natural dentro de nuestro organismo, y siempre que hay una patología, incluso cambios leves en el estado de ánimo, el no estar al 100%, siempre encontramos que previamente se ha producido una alteración en el equilibrio biomagnético. Y mi última reflexión es que suceda lo que suceda y venga de donde venga, cuanto más estable es el equilibrio biomagnético de un organismo, mejor afronta cualquier situación. Y toda acción desde fuera debe ayudar a acompañar a ese organismo respetando sus tiempos, en armonía con el sistema nervioso. Todos podemos ser afectados por la misma cosa,
pero a todos no nos afecta igual. Es la interacción entre lo de fuera y lo que nosotros somos. Bueno, pues cualquier duda, cualquier cosa que queráis comentar a esta ponencia, me encantaría conocer vuestra opinión y me encantaría responder a todas vuestras preguntas. Están los cauces que ha habilitado el Congreso y también me vais a poder localizar en mi página web, que es anapadillacuenca.com y biomagnetismocelular.com, y a través del canal de YouTube, que también lleva mi nombre, Ana Padilla Cuenca. Gracias por vuestro tiempo, gracias por vuestra atención y estamos en contacto.